Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros todos los días, Señor, a cada momento, guiándonos, Señor, fortaleciéndonos, enseñándonos y redarguyéndonos, Señor, también de pecado, de justicia, de juicio. Te damos gracias, Señor, por darnos acceso a tu presencia, Señor, porque en esta mañana podemos venir delante de ti, Señor, para honrarte, para reconocer, Señor, tu grandeza, tu santidad, Señor, para glorificar tu nombre. En esta mañana, Señor, queremos disponer nuestros corazones para escuchar tu voz, Señor, para estar en comunión contigo y que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele las profundidades, Señor, de ti a nuestros corazones, Señor. Que podamos entender quién eres tú, Señor, y cuál es tu voluntad, Señor, para nosotros. Que podamos ser guiados, Señor, a una plenitud de vida. Que podamos disfrutar de todas las bendiciones, Señor, que implica ser tus hijos, conocerte. Que podamos también asumir nuestra responsabilidad personal y como iglesia, Señor, para que el mundo pueda ver que hay un Dios que lo ha entregado todo, que ya hizo todo para restablecer esa comunión que se perdió en el principio. Ayúdanos, Señor, a ser lo que tú anhelas que seamos, a cumplir, Señor, con el diseño con que fuimos creados, Señor, de manera individual, pero también como iglesia, Señor. Que aprendamos a ser uno, como dice tu palabra, así como Cristo, el Espíritu Santo y el Padre son uno. Que podamos manifestar, Señor, el amor entre nosotros, porque tu palabra dice que esa sería la forma en la que el mundo podría conocer que somos tus discípulos si nos amamos unos a otros. Queremos aprender, Señor, a vivir como es digno de ti, no únicamente de labios, Señor, sino en verdad. A encarnar las verdades más profundas de tu palabra en nuestra vida, Señor, a reflejar tu reino, Señor, en esta tierra. Queremos que tu reino sea establecido, Señor, en nuestras vidas, en la iglesia y finalmente, Señor, en este mundo. Para gloria tuya. Bendito eres, Señor, por siempre. Te adoramos. Ok, vamos a seguir avanzando. Estamos viendo la verdad número 11, que es la iglesia. ¿Qué significa que nosotros seamos iglesia? Para ello estamos viendo algunas alegorías de lo que dice la palabra de Dios. Vimos cómo la iglesia es el pueblo de Dios, es decir, cada una de las personas que en un momento dado, al recibir la redención por medio de Cristo, formamos, vamos a decirlo así, una nación que no tiene su sede en esta tierra, sino que es una nación celestial. Somos llamados a ser nación de sacerdotes, nación santa, para poder dar a conocer también la santidad de Dios en esta tierra, para poder ser intermediarios entre Dios y el mundo que aún no le conoce. Somos también la familia de Dios. Y esto sobre todo habla de que debe haber entre nosotros como familia una manifestación del amor de Dios más profunda, que debemos estar preocupados unos por otros, ayudarnos, ser compasivos, ser nosotros mismos. Y hoy vamos a entrar un poquito más a fondo con este tema, pero ser nosotros quienes podamos también satisfacer las necesidades que se presentan
tanto dentro de la casa de Dios como también en el exterior. Hablábamos también de la iglesia como el cuerpo de Cristo y en ese sentido decíamos que somos una unidad, todos formamos parte de ese cuerpo y en ese sentido tenemos que ser conscientes de cómo lo que nosotros hacemos, cómo lo que vivimos nos afecta o nos debe afectar a todos, ¿sí? Hablamos, la palabra dice que nos gocemos con los que se gozan, de la misma manera que nos entristezcamos o lloremos con los que lloran. No debemos ser ajenos a las cosas que están viviendo otras personas dentro del cuerpo, sino que nosotros debemos manifestar un interés y un amor genuino unos por otros, pero también en ese sentido entender cómo lo que hacemos de manera individual tiene un efecto en todos los que conformamos ese cuerpo de Cristo. Hablamos acerca de la iglesia como el templo del Espíritu Santo y explicamos cómo el templo, el tabernáculo desde la antigüedad tenían el objetivo de representar la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Pero una vez que Cristo viene a esta tierra, ¿sí? Él es quien conforma ese templo y posteriormente cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo, lo que nos constituye también templos de Dios. Esto es muy importante porque decíamos que el lugar de la habitación de Dios siempre ha implicado, ¿sí? Uno, que es representación de algo espiritual, ¿sí? Y número dos, debe haber santidad en el templo, ya que ahí habita la presencia de Dios y la palabra de Dios dice que Él no puede habitar en donde hay pecado. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, también comprendemos la importancia de andar en santidad, de vivir una vida que sea agradable a Dios, ¿sí? Y quisiera en este punto compartirles un pequeño video que creo que ejemplifica de manera muy clara esta situación. Entonces, si me permiten un segundo, les voy a compartir pantalla. Aquí está. A ver. Si pudieras volver atrás a la ciudad de Jerusalén durante los tiempos bíblicos, lo más grande que verías sería el templo. Este hermoso edificio fue diseñado por el rey David y construido por el rey Salomón, y ellos creyeron que era el hogar del Dios del universo. Espera, yo pensaba que el hogar de Dios estaba en el cielo. Pues el punto de este templo terrenal es que es el lugar que se interconecta con el hogar celestial de Dios, el templo donde Dios vive y reina sobre toda la creación como rey. Genial, pero ni aun Salomón, quien construyó el templo, pensaba que sería suficiente como para contener al Dios del universo, ¿cierto? Claro, ese edificio solo era un símbolo y señalaba al hecho de que toda la creación es el templo de Dios. Y de eso se trata la primera página de la Biblia, en Génesis 1. ¿En serio? ¿Dice que la creación es el templo de Dios? Bueno, no tiene que decirlo, la trama bíblica completa lo muestra. En Génesis 1, en una serie de 7 días, Dios crea con su palabra un mundo ordenado a partir de un desierto oscuro. Entonces, en el 7º día, la presencia de Dios llena la creación según Él descansa y reina. De manera similar, el tabernáculo y luego el templo fue construido y dedicado con una serie de 7 discursos en 7 días. Después de lo cual, el sacerdote o el rey podría descansar y reinar en la presencia de Dios. Ah, entonces Dios quiere morar en toda la creación. Ella es como si fuera su templo. Exacto.
Ahora pasa a la página y en Génesis 2 tenemos otro retrato de la creación. Este se enfoca en la tierra y en el centro de la tierra está esta región llamada Edén, que en hebreo significa deleite. Y en el centro del deleite, Dios planta un jardín donde Dios y la humanidad viven juntos. Y es por eso que el templo fue modelado como si fuese un jardín. Lleno de imaginería en oro y flores, la menorá simbolizaba el árbol de la vida. Es el lugar donde Dios mora con su pueblo. Oh, ya comprendo. Y escucha esto, en el templo, los sacerdotes israelitas y los levitas debían labrar y guardar el templo en la presencia de Dios. Y esta es la misma descripción que Dios le da a la humanidad en el Edén. Así que los primeros humanos fueron los primeros sacerdotes. Pero en vez de reinar con Dios, ellos quisieron reinar bajo sus propios términos y fueron expulsados del jardín templo. Y al igual que Adán y Eva, los líderes de Israel también quisieron reinar bajo sus propios términos, y ellos también fueron expulsados. El templo fue destruido y esto les dejó pensando, ¿acaso abandonó Dios a Israel? ¿Traerá Dios una nueva creación? Pues los profetas bíblicos anticiparon el día cuando Dios crearía un nuevo templo con un nuevo sacerdocio. Ahí será cuando la presencia de Dios llenaría toda la creación. Y cuando los israelitas regresaron a la tierra, ellos reconstruyeron el templo. Pero ese templo no resultó ser lo que los profetas esperaban. De hecho, los profetas posteriores dijeron que este templo era corrupto y sin esperanza. Así que continuaron esperando la llegada del templo final. Y es así como llegamos a la historia de Jesús. Jesús dijo que a través de él, la presencia y el reinado de Dios entrarían en nuestro mundo de una nueva manera, y se presentó a sí mismo como un nuevo tipo de sacerdote. Pero Jesús no era un sacerdote, y él no trabajaba en el templo. Así es, Jesús dijo que la presencia de Dios, su descanso y su reinado estaban llenando el mundo a través de su vida, su muerte y de su resurrección. Jesús estaba diciendo que Él era el verdadero templo, y este nuevo templo se expandiría hasta incluir a toda la creación. Esto no es poca cosa. Y Él diría más. Luego de su resurrección, Jesús dijo que la presencia de Dios vendría y moraría entre sus seguidores, de manera que ellos se convertirían en pequeños templos. Comunidades de personas donde Dios descansa y reina. Exactamente. Esta es la visión bíblica de la iglesia, la cual es descrita como un templo. No un edificio, sino un pueblo. Sí, como cuando Pedro dice, ustedes son piedras vivas, edificadas como un templo para que en él more el Espíritu de Dios. Así que al final de la historia bíblica, ¿volveremos a tener un templo físico? Bueno, no exactamente. Lo que vemos es un templo cósmico renovado, como en Génesis 1. Y esta nueva creación no necesita un edificio como templo, porque a través de Jesús, toda la creación es ahora el lugar donde Dios descansa y desde donde reina sobre el mundo por medio de su pueblo. Muy bien, como podemos ver en este video, se explica bastante bien a lo que se refiere que nosotros ahora seamos el templo de Dios. Después hablamos acerca de la iglesia como la novia de Cristo y hablábamos de cómo a lo largo de toda la Biblia está esta historia de amor, de una relación entre Dios y la iglesia en la antigüedad del pueblo de Israel, representando a este pueblo de Dios, con quien Dios se compromete en un compromiso o en un pacto, vamos a decirlo así, matrimonial, ¿no? Leíamos tanto en Jeremías capítulo 2 como en Oseas, cómo el Señor hacía referencia a ese tiempo en el cual el pueblo de Israel se desposó con él andando en el desierto. Pero decíamos que pues el compromiso es solamente una parte de la boda o del matrimonio en el contexto hebreo. Ese compromiso ya implica pues una relación de facto. Sin embargo, no quiere decir que se haya consumado todavía el matrimonio. Hablábamos acerca de lo que es el desposorio, que es justamente esta ceremonia donde se lleva a cabo el compromiso entre las dos partes y que se firma
el ketubá, que es el contrato matrimonial. Y este contrato, decíamos que bíblicamente hace referencia a la entrega de la Torá en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, y hablábamos de que esto ocurre en el contexto de una fiesta bíblica, que es la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Y veíamos cómo esto está íntimamente relacionado también con el advenimiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Ahora es interesante, ya no entramos muy a detalle, solamente les voy a mencionar un par de versículos que relacionan a los mandamientos, ¿sí?, con el Espíritu Santo. El primero de ellos lo encontramos en Hechos capítulo 1 y vamos a leer versos 1 y 2. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Recordemos que aquí quien está escribiendo es Lucas, que es un médico griego, y que él lo que hace es poner en orden toda la historia de la vida de Cristo, su ministerio, muerte, resurrección, y posteriormente la vida de la iglesia o el comienzo de la iglesia. Esto lo hace tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos, que sería como la segunda parte. El verso 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo. Los mandamientos, decíamos que son esa ketubá, ese contrato, ese pacto matrimonial, ¿sí?, el sello con el que Dios establece ese compromiso con su novia, con su pueblo, ¿sí? Y bueno, como sabemos, ese pacto es quebrantado, también lo explicamos ayer, por la novia, que desde el principio, pues tristemente comete infidelidad en contra de Dios, lo que hace que en un momento dado, pues Dios la repudie, la entregue, dice la palabra de Dios, carta de divorcio. Y decíamos que en ese sentido, pues es necesario que Cristo venga y la redima para presentársela a sí mismo una iglesia santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice la palabra de Dios. Ahora, también hemos leído previamente en Corintios que habla acerca de que nosotros somos carta, eso lo vemos en 2 de Corintios. Denme un segundito. Mis notas, permítanme un segundo. Dice la palabra de Dios que somos carta abierta, no escrita, también esto ya lo habíamos leído previamente, no escrita, dice, por tinta, sino por el Espíritu Santo. Entonces dice que como nosotros somos esa carta, es importante que nosotros vivamos, es 2 Corintios capítulo 3, verso 2. Dice: nuestra epístola sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois una epístola, una carta del Mesías, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Fíjense, aquí hace la comparación de cómo los mandamientos fueron escritos en tabla de piedra, sino en tablas, dice que son de corazones de carne, ¿sí?
Y dice la palabra de Dios aquí mismo en el verso 5, no es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, de lo que está hablando aquí la palabra de Dios es que el Señor renovó el pacto que ya había establecido previamente, y esa renovación del pacto se hace en la sangre, por medio de la sangre de Cristo. Denme un segundo. Por medio de la sangre de Cristo, pero es sellado con el Espíritu Santo. Dice, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿A qué se refiere con que la letra mata? A que cuando en una primera instancia el pueblo de Israel recibe el mandamiento, a eso se refiere con la letra, ¿sí? Ese mandamiento es dado para que todo ser humano, todo el pueblo de Israel que estaba haciendo pacto con Dios en realidad, se ciñeran a esa ley. Pero el hecho de que el pueblo de Israel no se ciñera a esa ley implicaba que la consecuencia iba a ser maldición y muerte. Ahora, algo que hemos dicho es que el pueblo de Israel no es distinto de cualquier otro ser humano. Todo ser humano es incapaz de guardar la ley por sí mismo. Por lo tanto, todos, intentando por nuestros propios méritos guardar la ley, caemos bajo maldición. ¿Por qué? Porque quebrantamos la ley. Y el quebrantamiento de la ley es lo que trae la consecuencia de la maldición y la muerte. ¿Sí? Cristo viene y nos hace libres de esa maldición, porque Él cumple con toda la ley en nuestro lugar y nos justifica, ¿sí? Por último, en relación a esto, en Hebreos, y que también esto lo hemos leído previamente, capítulo 8, verso 10, lo que vemos es que el Señor cumple con esta promesa, y nuevamente aquí unimos el pacto sellado en el monte Sinaí con el nuevo pacto. El verso 10 del capítulo 8 de Hebreos dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Así es que nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo. El Señor pone su ley en nuestra mente y en nuestros corazones para que nosotros podamos andar en santidad, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto está concentrado, digamos, en ese mismo pacto matrimonial que el Señor celebra con su pueblo desde la antigüedad. Ahora vamos a ver a la iglesia como embajadora de Cristo. Y esto es también, vamos a decirlo así, una de las tareas principales, de las labores más importantes que tenemos nosotros, que es dar a conocer a la gente que aún no conoce de Dios, para que ellos puedan tener una esperanza de vida. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 2:9, y se van a dar cuenta que aquí pues tenemos como un resumen de las cosas previas que hemos visto acerca de lo que es la iglesia. Y dice así este verso. Pero vosotros sois linaje escogido. Cuando habla de linaje escogido, está haciendo referencia a la descendencia de Abraham, que Dios eligió a un hombre por medio del cual cumplir, primero establecer un pacto y cumplir ese pacto por medio de él. Por eso habla que somos linaje escogido, sacerdocio real. Explicamos lo que implica
ser sacerdotes, que es ser intermediarios entre Dios y un mundo perdido. Nación santa. Esto quiere decir que nosotros debemos mantener la santidad como uno de los objetivos más importantes en nuestro andar diario. Pueblo por posesión, dice esta versión. Pueblo adquirido por Dios, dice la versión Reina Valera. Y esto también hace referencia a la redención que ya explicamos el día de ayer, que es que nosotros fuimos adquiridos por la sangre de Cristo. Y dice, ¿para qué? Y dice, el objetivo es que proclaméis las virtudes o las proezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es Cristo. Y la palabra de Dios en 2 de Corintios, vamos a Corintios capítulo 5. Versos 18 al 20, dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Así es que este ministerio es un ministerio que tenemos todos. A veces hay algunas personas que dicen, pues es que yo no sé cuál es mi ministerio, yo no sé a qué soy llamado. Bueno, todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. Y aquí explica a qué se refiere. Dice, esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con Dios. Esto hace mucho sentido cuando nosotros entendemos, como hemos visto con anterioridad, que somos parte de un reino, pero un reino decíamos que no pertenece a este mundo. Y cuando nosotros entendemos que estamos en un reino ajeno, en un reino infiltrados, decíamos, en el reino de las tinieblas, entonces entendemos lo que significa ser embajador. Un embajador es una persona que vive en una nación extranjera, pero como representante de su propia nación. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos aquí como representantes de la nación celestial para hablar a la gente acerca del mensaje de reconciliación, para decirles que Dios, ¿sí?, quiere reconciliarse con ellos y que Él ya hizo todo lo que estaba a su alcance y que era necesario llevar a cabo para que cada persona pueda ser reconciliada con Él. Es decir, que no únicamente le traemos una buena noticia a la gente en términos de que Dios quiere reconciliarse, sino que además les hacemos saber que todo lo que era preciso que se pagara, ya Cristo lo hizo, ¿sí? Que lo único que cada una de esas personas necesita hacer es recibir el regalo de Dios de la redención, ¿sí? Ahora, entonces, como iglesia, nosotros tenemos funciones muy importantes, pero a veces lo perdemos de vista o incluso vemos cómo a lo largo de la historia quizá ha habido cambios muy importantes. A veces hacemos referencia a la iglesia primitiva, a la forma en la que se llevaban a cabo ciertas cosas. Y lo decimos hasta con nostalgia, porque nos damos cuenta que probablemente en la actualidad, ¿sí?, pues quizá la iglesia no está cumpliendo del todo con esa misión que se le ha encomendado, ¿sí? Así es que lo primero es que necesitamos tener claro que la iglesia es una comunidad
de creyentes donde Cristo, que es la cabeza, es Dios y Padre de todos, dice la palabra de Dios en Efesios 4:6, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La palabra de Dios dice también en Mateo capítulo 18, 19 y 20, que de esto también hablamos, cuando hacíamos referencia a lo que significa orar en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Dice la palabra otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y explicamos lo que significa estar congregados en el nombre de Cristo. Esto implica estar bajo su voluntad, bajo su autoridad, haciendo o cumpliendo con la función que nos corresponde, ¿sí? Como embajadores. Así es que la verdadera iglesia es donde Dios vive, se mueve y cumple su propósito. Ahora la pregunta, ¿será que la iglesia que nació en Pentecostés está realmente viva hoy? ¿Habrá evidencia de que Cristo está obrando a través de su iglesia en el siglo XXI? A veces tenemos un poco de duda al respecto. Durante la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, Él les dijo que se iba con el Padre. Y dentro de esta última charla que Él tiene con ellos, entre otras cosas, les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice Juan capítulo 13, versos 34 y 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así es que la cualidad que iba a manifestar que nosotros somos discípulos de Cristo es su amor vivido en y a través de cada uno de nosotros. El Señor dijo también que si nosotros vivimos en obediencia a Él, seríamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo capítulo 5, del 13 al 16, dice que nosotros seríamos esa luz del mundo para que al ver la gente nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así es que la iglesia es esta comunidad amorosa que actúa como sal y luz, transformando la cultura a nuestro alrededor. No fuimos diseñados únicamente como iglesia, me refiero, para recibir el mensaje, la bendición de Dios y quedarnos con ello. Simplemente decir, pues qué bueno que yo ya conocí a Dios, que soy salvo, ¿no? Y un poco como este juego de salvación por mí, por todos mis amigos únicamente, ¿no? Sino que es muy importante que si nosotros somos rescatados, dice la palabra, de nuestra vana manera de vivir, lo que nos corresponde es también ser luz a nuestro alrededor. Mostrar que hay una forma diferente de vida en Dios. Sin embargo, hay quienes han señalado que la iglesia en este siglo XXI ha perdido su misión completamente y que muchas iglesias son solamente un reflejo muy lejano del Dios invisible. Hay un
autor cristiano, un historiador, perdón, que se llama Robert Weber, y él escribe la siguiente cita, dice: la iglesia empezó como un movimiento misionero en Jerusalén. Se movió a Roma y se convirtió en una institución. Viajó por Europa y se convirtió en una cultura. Cruzó el Atlántico, llegó a América y se volvió un gran negocio. La verdad es que es triste muchas veces ver la decadencia en la que ha caído la iglesia, y estoy haciendo, por supuesto, una generalización. No quiero decir que en todos lados la iglesia es así, pero creo que sí es importante que nos demos cuenta a lo que hemos llegado y que sobre todo nos cuestionemos si realmente cada uno de nosotros estamos fungiendo con esa misión con la que Cristo nos llamó, para ser sus embajadores, para dar a conocer el ministerio de la reconciliación. Ahora, no quiero tampoco ser pesimista y decir toda la iglesia está mal, no. Mientras que esta cita puede tener algo de verdad, tengo la certeza de que la genuina iglesia de Cristo todavía está viva y activa el día de hoy. Esto lo podemos ver en distintos lugares alrededor del mundo. Y es cierto que organizaciones e instituciones religiosas muchas veces pueden desilusionar. Incluso podemos ver que han extraviado el camino al punto de dejar la expresión del Dios, la expresión, perdón, visible de Dios. Pero así como, vuelvo a insistir, nosotros vemos tristemente manifestaciones de la iglesia que nos pueden causar profunda tristeza y compasión. Vemos también otros lugares en la tierra en los cuales se están levantando, ¿sí?, una iglesia poderosa, una iglesia enfocada en conocer a Dios y en manifestar la vida de Dios en esta tierra. Es muy interesante cómo esto se da sobre todo en el contexto de persecución, como incluso, ocurrió en el libro de Hechos. Vamos a Hechos. Y mi papá dice que tenemos dos opciones. A mí me parece que es correcto esto, sí. El vivir Hechos 1:8, si recordamos y hemos hecho mucha mención de este versículo que dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Todos, quiero pensar, los que estamos aquí, hemos recibido al Espíritu Santo. Recuerden que lo recibimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y para qué recibimos el Espíritu Santo? Dice este verso: para ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tenemos dos opciones. Hacerlo así como en Hechos 1:8 o hacerlo como en Hechos 8:1. Si se dan cuenta, es solamente invertir los dígitos. Sin embargo, vean lo que dice Hechos 8:1. Dice: Saulo consintió en su asesinato y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos, dice, sepultaron a Esteban, hicieron gran llanto por él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Vean el verso 4. Pero los que habían sido esparcidos iban proclamando la palabra. Lo que es triste es que muchas veces en lugares donde, vamos a decir, vivimos con cierta paz,
y tranquilidad que podemos decir, gracias a Dios tenemos el privilegio todavía de poder tener la fe que elijamos, de poder congregarnos, de poder expresar esa fe y hablar a los perdidos. Tristemente, acá en Occidente, donde tenemos esa libertad, es donde menos está creciendo la iglesia. Y contradictoriamente, en países donde hay persecución, donde la gente es encarcelada, como aquí en Hechos capítulo 8, donde la gente es torturada e incluso asesinada por su fe, es donde la iglesia está teniendo un mayor crecimiento. Como si tuvieron la oportunidad de ver el documental que nos recomendaron en su momento acerca, o que se llama La locura de Dios, justamente plantea esta situación, cómo la iglesia se propaga en lugares donde es perseguida. Y eso sigue ocurriendo hasta hoy. Les quiero leer aquí una porción, ¿sí?, de un libro que se llama Transformación, escrito por Bob Roberts, que es pastor de una mega iglesia, y que dijo que tuvo que viajar hasta el otro lado del mundo para ver de primera mano cómo luce una iglesia. Dice así: yo ni siquiera me había dado cuenta lo perdido que estaba hasta que vi cómo es que se debe ver, una iglesia. Al principio ni siquiera la reconocí. Después quería racionalizarla. Tuve que viajar alrededor del mundo para encontrar la iglesia subterránea perseguida en un hogar de Asia. Había escuchado historias y estadísticas, pero nunca había conocido a nadie cara a cara. No se parecían nada a mí. No se parecían a los creyentes que yo había conocido. Me impresionaron en gran manera, no solo culturalmente, sino espiritualmente. Ciertamente su teología es borrosa. Algunos ni siquiera tienen partes enteras de la Biblia. Posiblemente un libro o unos cuantos pasajes, pero conocen a Dios con una profundidad que yo nunca tuve. Ni conocía a nadie que la tuviera. La alabanza tiene toda una nueva expresión al otro lado del mundo. No tienen sistemas de sonido. No hay liturgias ni transiciones calculadas. Solo creyentes sudorosos apretados en pequeños cuartos, llorando mientras el Espíritu Santo se mueve entre ellos, como nunca antes lo había experimentado. Yo no sé si son carismáticos o no. Yo solo sé que no era mi idioma. Pero no importa. Nadie se está haciendo rico. Nadie está luchando por tener el control o la posición. Si hay una posición favorecida, es el privilegio de ser el primero en morir. Viviendo en constante peligro, no hay lugar para la falta de sinceridad o de protagonismos. Estas personas viven como a mí me habían enseñado que debería ser la iglesia. A través de una red de pequeñas casas culto, nacionales, subterráneas. Estas iglesias están transformando vidas y culturas. No pueden ser detenidas. Hay muchas de ellas y se están extendiendo por todos lados, todos los días. Aquí está algo para que se asusten.
Los laicos son los que empiezan estos movimientos, no solamente aquellos llamados al ministerio vocacional de tiempo completo. El plantar iglesias es el resultado de vidas transformadas y no el resultado de una gran estrategia, aunque la estrategia sea grande. Quienes no hayan visto aún el documental, verdaderamente les recomiendo que lo hagan. Es de dar tristeza como hoy muchas veces lo que vemos en Occidente son predicadores de prosperidad, iglesias de este tipo que crecen de manera impresionante. Y si es que estas iglesias están creciendo, iglesias entre comillas, la razón es que hay muchas personas que lo que están buscando es eso, su prosperidad material. Es triste cómo hoy podemos buscar quizá algún mensaje en internet y lo que nos encontramos es a pastores atacándose unos a otros, defendiendo una teología, en lugar de manifestar el amor de Cristo, que fue el mandamiento que recibimos. No necesitamos que nos vengan a atacar los no creyentes, porque solitos lo hacemos muy bien. Es triste cómo dentro de las congregaciones nos levantamos unos a otros en juicio, en menosprecio, pretendiendo ser más espirituales que los demás. Poniéndonos como jueces sobre otros, cuando no hemos sido llamados a ser jueces, sino amar a los demás y a mostrar compasión. Le damos importancia más a los dones, a los ministerios, a las manifestaciones, que a cosas tan sencillas como la transformación de una vida, como la manifestación del amor por medio de dar pan al hambriento, vestido a la gente que lo necesita. Nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad más básica, que es obedecer los mandamientos de Dios. Somos prontos en ver los errores que cometen los demás. Pero muy tardos en corregir nuestra propia conducta. ¿En qué se ha convertido hoy la iglesia? Este es un llamado para que cada uno de nosotros podamos analizar nuestra vida, porque cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. No es la responsabilidad de alguien más. No es la responsabilidad del pastor o de los líderes o ministros. Es mi responsabilidad.
porque el llamado de Cristo es para todos. Ese llamado de amarnos unos a otros y de manifestar esa transformación por medio del amor para que el mundo pueda ver que somos discípulos de Cristo. Se nos ha olvidado. Estamos tan enfocados en el servicio y en lo que debemos hacer que se nos olvida ser padres, hermanos, hijos. Dejamos de lado nuestras responsabilidades más básicas con la gente de quienes somos responsables y de quienes vamos a entregar cuenta. La iglesia de Jesús existe hoy en día como existió en el primer siglo. Y el proceso de crecimiento es el mismo. Las vidas son transformadas por el poder salvador de Cristo. Esas vidas forman una comunidad de esperanza, amor y cuidado. Y por naturaleza se convierten en embajadores de Jesús para proclamar el mensaje de amor y redención del reino al mundo a su alrededor. Esa es la forma en la que la iglesia debe crecer. Necesitamos ser seguidores de Cristo, con vidas transformadas, auténticos, no pretendiendo ser lo que no somos, sino realmente dejando que Cristo gobierne nuestra vida. La gente está cansada de escuchar lindos sermones y de ver vidas hipócritas. Si realmente pretendemos hacer un cambio en la sociedad en la que estamos, primero necesitamos permitir que Dios haga un cambio en nosotros. De otra manera no somos distintos que los fariseos del primer siglo. Sepulcros blanqueados, decía Jesucristo. Tenemos que dejar de pensar de manera egoísta. No se trata únicamente de llenarnos de conocimiento, porque ese no es el camino. Se trata de que lo poco o mucho que vayamos aprendiendo cada día haga una transformación real en nuestras vidas. Porque solamente hasta que la gente pueda ver nuestras vidas transformadas es que va a anhelar conocer a ese Dios que es capaz de cambiar vidas.
El Espíritu Santo que bajó, que fue derramado en Pentecostés y que dio inicio a todo este movimiento que no pasó inadvertido. La palabra de Dios en Hechos tiene un verso hermoso en el cual define a la iglesia, a esos apóstoles que estaban cumpliendo con la labor que Dios les había encomendado. Ellos iban manifestando el poder de Dios por medio de una vida transformada. Cuando iban pasando por ciertas poblaciones, causaban estragos. Era imposible que el lugar por el que pasaban no se hiciera un revuelo. Eran seguidos por millares de personas. Y hablando de ellos, decían, estos que trastornan al mundo han venido aquí. Somos llamados a dar testimonio acerca de Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que no es por medio de palabras de sabiduría humana, sino por el poder del Evangelio. Ese Evangelio que transforma vidas. Así es que para que nosotros podamos ser una iglesia eficaz en transmitir ese mensaje de reconciliación, necesitamos en primer lugar vivir esa transformación en nuestra propia vida. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo. Ok, vamos a orar entonces. Dios bendito, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que es poderosa. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres hacer por medio de nosotros, Señor, tu obra. Te pedimos perdón porque muchas veces nosotros, Señor, somos los que impedimos, Señor, por nuestra falta de entendimiento, por nuestra desobediencia, o porque simplemente, Señor, nos ha resultado cómodo el haber recibido, Señor, la bendición de ser tus hijos. Y se nos olvida, Señor, que tú nos alcanzaste con un propósito.
Señor, enséñanos a ser más como tú, a entender, Señor, qué es lo que nos corresponde hacer de manera individual. Espíritu Santo, manifiéstate por medio de cada uno de nosotros. Transfórmanos, cámbianos. Guía nuestros pasos, Señor. Queremos glorificar tu nombre y que el mundo realmente pueda ver, Señor, tu luz brillar a través de nuestra vida. Ese es nuestro anhelo en esta mañana. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús.